Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Judaísmo, Kabbalah, psicología y filosofía. Es hora de llevar nuestro entendimiento a una espiritualidad madura, donde fe y conciencia se encuentran. Shofetim. Dios no te debe nada. Por Jack Levy. Voy a empezar por sacudirte un poco. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser buena persona, la vida sigue dándote bofetadas, es hora de enfrentar una realidad incómoda. El universo es parte de un plan mucho más grande que tus expectativas. Y aunque Dios le importas, Él no tiene por qué darte explicaciones. Podemos ser lo más éticos posible, donar a caridad, ayudar a quien lo necesita, y aún así, la vida puede seguir golpeándonos sin piedad. ¿Y sabes por qué? Dios no nos debe nada. Sí, escuchaste bien. Dios no nos debe nada. Si creemos que por portarnos bien automáticamente eso nos garantizará riquezas, éxito, salud eterna, estamos viviendo en una fantasía. Esa idea de que si soy una buena persona todo irá bien es una mentira reconfortante, pero el mundo no funciona así. Olvidemos esa absurda noción de que Diosito nos va a hacer millonarios o mantenernos sanos solo porque nos comportamos bien. El universo no es una tienda de recompensas donde podemos canjear nuestras buenas acciones por bendiciones. Es fácil caer en la trampa de pensar que si haces todo bien, entonces el universo te lo devolverá en forma de bendiciones materiales. Pero ese es un pensamiento infantil, que si tienes más de 9 años, creo que ya lo debes haber superado. Creer que tener un trabajo estable, invertir en criptomonedas, pagar un seguro médico de lujo o instalar infinidad de cámaras de seguridad en cada rincón de tu casa y de tu oficina garantiza tu bienestar, es una forma sutil de idolatría. Sí, idolatría. Nos aferramos a esos falsos dioses, como el dinero en la cuenta bancaria o las precauciones extremas, para no sentirnos vulnerables frente al caos del universo. Pero al hacerlo, nos alejamos de la realidad. Ni Dios ni el mundo pueden ser controlados por nuestras expectativas. Nos enfrentamos a una realidad mucho más compleja. Y aquí es donde comienzan las preguntas difíciles. ¿Qué significa realmente confiar en Dios? ¿Es suficiente hacer nuestra parte? ¿Qué hacemos cuando nuestras acciones no nos llevan al resultado esperado? Para resolver eso, debemos sumergirnos en la Perashá de Shofetim. Moisés, en sus últimos días, está preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Pero sabe que sin justicia, el caos reinará. Así que establece las bases de un sistema que busca mantener el orden y evitar la corrupción tanto interna como externa. La Perashá comienza con la famosa orden: Tzedek, Tzedek Tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Esto no es una sugerencia, es un mandato doble, una llamada a establecer justicia. Hay quien interpreta que la redundancia se refiere a establecer la justicia tanto a nivel personal como colectivo. Moisés instruye al pueblo sobre la necesidad de establecer jueces y oficiales en cada ciudad, para que la justicia no sea solo un ideal abstracto, sino una realidad concreta y diaria. Pero la justicia no es solo un valor moral, es también un escudo contra la idolatría. Moisés advierte al pueblo sobre los peligros internos que podrían desviarles del camino correcto. La idolatría no es solo arrodillarse ante estatuas, es la corrupción del juicio y el desvío de la verdadera justicia. Por eso, Moisés insiste en la importancia de mantener la pureza del juicio, tanto a nivel individual como en la estructura del liderazgo. Él instruye al pueblo sobre la necesidad de un rey justo, uno que no se corrompa con riquezas, caballos o mujeres, y que mantenga la Torá siempre consigo para no desviarse del camino. Y recordar quién es el jefe, es decir, Dios, pues. Además de estos peligros internos, Moisés también advierte sobre los peligros externos. A medida que el pueblo entre a la tierra prometida, estarán rodeados de influencias externas que podrían tentarles a desviarse del camino de Dios.
los adivinadores, los profetas falsos y las prácticas de los pueblos conquistados son solo algunos de los ejemplos que Moisés cita como amenazas a la integridad del pueblo. Moisés no solo establece el marco legal para proteger al pueblo de la corrupción interna y externa, sino que también les empodera para enfrentar las batallas que vendrán. Aunque las fuerzas externas parezcan abrumadoras, Moisés les recuerda que Dios les ha prometido la victoria, siempre y cuando mantengan su integridad y sigan su justicia. Tzedek, tzedek tirdof. Justicia, justicia perseguirás. ¿Por qué 2 veces? La repetición no es casualidad. La justicia debe perseguirse tanto en el ámbito interno como en el externo. En primer lugar, uno debe tener un juicio interno claro y recto antes de poder impartir justicia externamente. La justicia interna es la capacidad de aplicar un juicio imparcial libre de corrupciones internas como el miedo, el orgullo o la avaricia. Piénsalo de esta manera. Antes de poder tomar decisiones justas en tu vida diaria, como elegir un líder en tu comunidad, tomar una decisión ética en el trabajo o incluso resolver un conflicto personal, primero necesitas ser justo contigo mismo. Pero, ¿qué significa esto realmente en la práctica? Lo primero son las influencias externas y la justicia interna. Moisés advierte que el primer paso para establecer una justicia interna es evitar las influencias externas que puedan corromper el juicio. Esto no significa aislarse del mundo, sino ser consciente de las fuerzas que intentan desviarte. Hoy en día, estas influencias externas pueden tomar muchas formas. Puede ser la presión de seguir tendencias populares que no se alinean a tus valores, como cuando te encuentras tomando decisiones basadas en lo que es cool o aceptando socialmente cualquier cosa que no estás de acuerdo con ella, en lugar de hacer lo que sabes que es correcto. Por ejemplo, la idolatría que Moisés menciona no se limita a adorar estatuas o dioses paganos. En nuestro contexto moderno, la idolatría puede ser la adoración de las redes sociales, de la avaricia del dinero, del poder o incluso del reconocimiento social. Es cuando le damos un valor excesivo a estas cosas y permitimos que guíen nuestras decisiones, en lugar de mantenernos fieles a nuestros principios. El segundo punto sería no confiar solo en la perspectiva propia. Moisés también insiste en la necesidad de más de un testigo para condenar a alguien, lo cual simboliza la idea de que no deberíamos confiar únicamente en nuestra propia perspectiva interna. Este principio es esencial en la vida moderna. A menudo, nuestra percepción está influenciada por nuestras emociones, prejuicios o experiencias personales. Por ejemplo, en el ámbito laboral es fácil tomar decisiones basadas en nuestras preferencias o emociones del momento, pero aquí es donde se vuelve crucial buscar la opinión de otros, consultar con colegas o mentores y asegurarse de que nuestro juicio no está sesgado por nuestras propias limitaciones o deseos. El tercer punto es establecer un sistema de valores. Cuando nuestro juicio interno es claro y justo, entonces podemos empezar a establecer justicia externa. Pero ¿cómo hacemos esto en la práctica? Moisés nos dice 4 puntos fundamentales. El primero son las influencias externas y la justicia interna. Moisés nos advierte sobre la importancia de mantener la justicia interna, esa brújula moral que debe guiar nuestras acciones y decisiones. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa evitar que influencias externas corrompan nuestro juicio. Te voy a poner un ejemplo. La idolatría que Moisés menciona no se limita a adorar estatuas o dioses paganos. En nuestro contexto moderno, la idolatría puede ser la adoración de cosas más sutiles, pero igualmente peligrosas. Por ejemplo, si mides tu valor personal únicamente basándote en cuánto dinero ganas, o en cómo te perciben los demás, o en cómo puedes escalar en tu carrera, estás permitiendo que estos ídolos modernos controlen tu vida. Cuando el saldo de tu cuenta bancaria, el número de seguidores en redes sociales o el reconocimiento en el trabajo se convierten en la medida de tu valor personal, has desviado tu brújula interna. Esto es una forma de idolatría que afecta directamente tu capacidad para emitir un juicio justo y vivir de acuerdo con los valores que realmente importan. La advertencia de Moisés es clara. Si permites que estas influencias externas definan tu vida, inevitablemente caerás en la corrupción de tu justicia interna. Por eso, es crucial, antes de juzgar a otros o de tomar decisiones que afecten tu vida y la de los demás,
que te asegures de que tu juicio no está siendo contaminado por estos ídolos modernos. Solo cuando logramos este nivel de claridad interna, podemos aspirar entonces a tener un juicio sano y justo. El segundo punto es no confíes solo en tu propia perspectiva. La Torá es clara. No basta con una sola voz para emitir un juicio. Moisés insiste en la necesidad de más de un testigo para condenar a alguien. Este principio es mucho más que una regla legal. Es un recordatorio de que nuestras percepciones individuales son limitadas y a menudo sesgadas. No podemos confiar únicamente en nuestras perspectivas para tomar decisiones justas o sabias. Aquí es donde entra el juego de la idea de Friedrich Nietzsche. Él observó que la humanidad a menudo confunde lo que es estéticamente agradable o culturalmente aceptable con lo que es moralmente bueno. Piensa en esto. Si ves a alguien aplastando una mosca, probablemente no sientas nada, de hecho le aplaudes. Pero si esa misma persona patea a un perro, te indignas de inmediato. Porque culturalmente hemos decidido que ciertos seres merecen nuestra compasión y otros no. Esta distorsión en nuestra percepción moral puede alejarnos de lo que realmente es justo. Esto es un ejemplo, es un recordatorio de que nuestras emociones y percepciones están condicionadas y no siempre alineadas con la verdadera justicia. Por eso es crucial buscar la perspectiva de otros, consultar personas sabias, para asegurarnos de que nuestras decisiones no están sesgadas por nuestras propias limitaciones o deseos. El tercer consejo de Moshe es establecer un sistema de valores. Cuando nuestro juicio interno es claro y justo, entonces podemos empezar a establecer justicia externa. Pero ¿cómo hacemos esto en la práctica? Moisés nos ofrece una guía. Establece un rey sobre ti, que sea justo, que esté guiado por la Torá y que no se corrompa por el poder. En términos modernos, esto puede interpretarse como el establecimiento de un sistema de valores o principios que nos guíen en nuestras decisiones y acciones diarias. En el mundo de hoy, esto significa tener un conjunto de valores fundamentales que nos guíen sin importar las circunstancias. Tal vez para ti ese rey sea la ética del trabajo, la integridad, la honestidad o el respeto por los demás. No podemos confiar únicamente en nuestra voluntad. Necesitamos una estructura que nos mantenga en el camino correcto, algo que nos recuerde constantemente qué es lo importante, incluso cuando la tentación de desviarnos es fuerte. El cuarto mandamiento es la necesidad de un guía o profeta. Finalmente, Moisés presenta al profeta como un guía esencial, aquel que predice y advierte sobre las consecuencias de nuestras acciones, ayudándonos a tomar decisiones correctas. En el mundo moderno, podríamos traducir esta figura como coaches, psicólogos, mentores o cualquier persona sabia que nos da claridad cuando nuestras emociones nublan nuestro juicio. Es decir, cuando estás atrapado en un problema, como romper una rutina tóxica, enfrentar adicciones, lidiar con conflictos personales, estos guías modernos te muestran la realidad de tu situación y los riesgos de tus decisiones, orientándote hacia un camino más justo. Pero Moisés también advierte sobre los falsos guías, aquellos que solo buscan su propio beneficio. ¿Cómo saber quién es de fiar? Moisés dice, si sus consejos dan buenos resultados, son verdaderos. En la práctica, si la terapia, el consejo de un coach o un mentor te ayuda a mejorar, superar problemas y a tomar mejores decisiones, confía en ellos hasta que recuperes tu juicio interno. Pero si llevas años siguiendo sus recomendaciones y estas te generan estancamiento, más caos o confusión, entonces es momento de reconsiderar a quién estás permitiendo guiarte. Ahora bien, una vez que hemos logrado equilibrar la justicia interna y externa, se revela una verdad fundamental. La reparación del mundo, es decir, el Tikkun Olam, comienza contigo. Sí, si el mundo está roto, es porque tú estás roto. Sí, tú. Y yo también. Todos lo estamos. Nos encanta hablar de salvar al mundo, de grandes cambios y revoluciones, pero ¿qué hay de cambiarte a ti mismo? ¿Qué hay de enfrentarte a tu propio caos interno? Porque te lo digo de frente, el mundo no va a mejorar por sí solo. Y definitivamente no va a mejorar solo porque estás esperando a que un Mesías colectivo venga a salvarnos a todos. La verdadera reparación del mundo no comienza con grandes gestos heroicos o con la esperanza de que alguien más haga el trabajo. Comienza contigo. Si mejoras tú, mejora el mundo.
No puedes arreglar lo que está allá afuera si no has arreglado lo que está dentro de ti. Y no estoy hablando de un cambio superficial. Estoy hablando de enfrentarte a tus miedos, tus inseguridades, tus fallas y trabajar en ellas para superarlas. Porque cada vez que te haces responsable de tu vida, cada vez que te esfuerzas por ser una mejor versión de ti mismo, estás haciendo Tikkun Olam. Estás reparando el mundo. Nos gusta pensar en que grandes cambios requieren grandes gestos, pero la verdad es que el cambio más poderoso comienza en lo pequeño, en lo personal, o como dice mi esposa, small steps with great love. No se trata solo de donar dinero o hacer trabajo voluntario, aunque estas cosas son importantes. Se trata de cómo tratas a la gente que te rodea, de las decisiones que tomas a diario, de la manera en que vives tu vida. No puedes esperar que el mundo mejore si tú no estás dispuesto a mejorar. Así que antes de que te pongas a esperar a que alguien más arregle las cosas, pregúntate, ¿qué estoy haciendo para mejorar? ¿Estoy esperando que el mundo cambie por mí o estoy dispuesto a cambiar yo para mejorar el mundo? El Tikkun Olam comienza contigo. No te engañes esperando a un salvador. Sé tu propio salvador y comienza a hacer el trabajo. Pero incluso cuando tomas la decisión de cambiar y comenzar a reparar el mundo, te encontrarás con un obstáculo inevitable: el mal. Y aquí es donde surge una realidad incómoda que debemos enfrentar. El mal también lo creó Dios. Sí, escuchaste bien. Si crees que el mal es un error del sistema, algo que no debería existir, te estás perdiendo una parte crucial del diseño divino. Isaías dijo: formo la luz y creo la oscuridad, hago la paz y creo el mal. Yo soy el Señor, hago todas estas cosas. No se trata de un fallo en el sistema. Es una parte integral del mundo que Dios creó. Y tiene un propósito claro: ponerte a prueba, empujarte, hacerte crecer. Sin resistencia no hay crecimiento. Sin obstáculos no hay superación. Si todo fuera fácil, si el camino estuviera libre de desafíos, no tendrías mérito en nada de lo que haces. No habría justicia, porque no habría esfuerzo. No habría propósito, porque no habría lucha. Porque el verdadero crecimiento viene de la elección de resistir la opción del camino fácil. El mal está ahí como un campo de entrenamiento. Es duro, incómodo y sí, a veces cruel, pero es necesario. Porque cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que te enfrentas al mal y eliges resistir, te estás fortaleciendo. Estás cumpliendo con tu propósito. Estás reparando el mundo, empezando por ti mismo. El problema es que mucha gente usa el mal como excusa para rendirse. Piensan que si las cosas son difíciles, no vale ni siquiera la pena intentarlo. Pero esa es la mayor trampa de todas. Rendirte ante el mal es negar tu propósito y razón de estar aquí, de estar vivo. Enfrentar el mal no es fácil, pero es necesario. Solo a través de la lucha y la resistencia puedes realmente crecer y con ello ayudar a reparar el mundo, un paso a la vez. Este es el momento en que tu Tikkun Olam se pone a prueba. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, ya sea dejar un mal hábito, superar un miedo o vencer la pereza, recuerda que estás aquí para enfrentar la lucha, no para evitarla. Es tu verdadera misión. Cuando el mal se presenta en forma de desánimo, hábitos destructivos, adicciones o dudas internas, pregúntate: ¿voy a dejar que me derrote o voy a resistir? ¿Voy a permitir que la rutina me consuma o daré paso hacia el cambio? Recuerda, como dijo Dios, formo la luz y creo la oscuridad, hago la paz y creo el mal. No huyas de esa verdad, enfréntala y elige resistir. Después de todo esto, surge una pregunta inevitable: ¿qué sentido tiene todo? Si el mal es parte del plan de Dios, si nuestras percepciones están distorsionadas y si el control es solo una ilusión, ¿dónde encontramos el propósito en medio de este caos? El existencialismo nos dice que la vida no tiene significado preestablecido. La Torá nos dice que sí, pero no siempre podemos ver la película completa ni entender los planes de Dios. Así que nos toca a nosotros crear ese sentido a través de nuestras decisiones y las luchas que enfrentamos. Sartre lo dejó claro: estamos condenados a ser libres. En un mundo donde nada está garantizado ni predeterminado,
tú eres el único responsable de darle sentido a tu vida. Esto puede parecer aterrador, y lo es. La libertad es una carga pesada, porque implica responsabilidad. No puedes culpar a nadie más, ni siquiera a Dios, porque Él te ha dado la capacidad y la libertad de elegir. Y esa libertad trae consigo una tremenda responsabilidad. Cada elección que haces, cada batalla que decides enfrentar o evitar, define quién eres y qué sentido tiene tu vida. La Perashá nos recuerda que la justicia que buscamos fuera comienza dentro de nosotros. No se trata solo de cómo actuamos en el mundo, sino de cómo nos juzgamos a nosotros mismos, de cómo enfrentamos nuestras propias sombras y debilidades. La verdadera vida se construye cuando, a pesar de las dificultades y tentaciones, elegimos luchar por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Mira el ejemplo de Adán y Eva en el Edén. Vivían en lo que se suponía que era un paraíso, un lugar perfecto, donde nada malo podría suceder y todas sus necesidades estaban cubiertas. Pero si nos ponemos a pensar y somos sinceros, eso era más una prisión dorada que otra cosa. No había lucha interna, no había resistencia, no había propósito real. Piénsalo. Hasta que apareció la serpiente con la tentación del fruto prohibido, de repente tuvieron que elegir. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. En ese momento, Adán y Eva se enfrentaron a la primera prueba real de la humanidad, la elección entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y aunque su elección los llevó a ser expulsados del Edén, ese fue el momento en que realmente empezaron a vivir. Porque fue ahí, en el exilio, en el mundo real lleno de desafíos y adversidades, donde tuvieron la oportunidad de enfrentar el mal, de crecer y de definir su propósito. El Edén no era la meta, era solo el punto de partida. La verdadera vida comenzó cuando tuvieron que enfrentarse al caos y empezar a luchar. Aquí es donde se une nuestra exploración existencial con la narrativa de esta Perashá. El sentido de nuestra vida no se encuentra en la ausencia de conflicto, sino en la lucha misma. El verdadero propósito emerge cuando nos enfrentamos al mal, cuando resistimos, cuando perseguimos la justicia no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil. Y aquí viene la clave. El objetivo final no es simplemente vivir en el mundo, sino regresar al Edén, pero no al mismo Edén del principio, no al Edén de la inocencia y la ignorancia. El objetivo es regresar al Edén, pero esta vez con propósito y conciencia. Esa es toda la diferencia. Ya no se trata de vivir en un paraíso sin desafíos, sino de volver a ese estado de armonía y paz, pero ahora con la sabiduría adquirida a través de la lucha, el sufrimiento y la superación de obstáculos. Ahora el Edén es un lugar que se conquista, no un lugar que se hereda. Entonces, cuando te enfrentes a una elección difícil, cuando el mal o la tentación estén justo frente a ti, pregúntate, ¿voy a ceder y perderme en el caos o voy a resistir y construir mi propio sentido? La vida no está predeterminada por lo que hiciste antes, sino por lo que haces ahora. La lucha no es el obstáculo, la lucha es el camino hacia una vida que realmente signifique algo. Y recuerda, el objetivo final es regresar al Edén, pero esta vez con propósito y conciencia. Bueno, si has llegado hasta aquí esperando una respuesta fácil, siento decirte que no existe. La vida no es un lugar donde puedes esquivar la responsabilidad y esperar que todo salga bien. Dios no te debe nada, y la justicia no se consigue sentándote a esperar. Hemos hablado de cómo el mal es parte del diseño divino, de cómo la verdadera justicia exige acción y de cómo los ídolos modernos, dinero, control, poder, te distraen del verdadero propósito. La paz no se encuentra en la comodidad que esos ídolos prometen, ni en la fantasía de un mundo sin conflicto. La paz surge cuando enfrentas al caos con valor, cuando rechazas la corrupción, cuando eliges resistir a pesar de las dificultades. Cada vez que permites que el dinero, el miedo o el poder dicten tus decisiones, estás levantando un ídolo, alejándote de la verdadera justicia y robándote a ti mismo la posibilidad de alcanzar una paz genuina. Así que volvamos al Edén, al momento en que Adán y Eva fueron expulsados. Perdieron el Edén porque eligieron mal, pero esa misma elección les abrió el camino a algo mucho más grande, la oportunidad de luchar, de resistir, de buscar la justicia y eventualmente de regresar al Edén, pero no al mismo Edén de la inocencia, sino a un Edén que se conquista,
donde la justicia y el propósito se han forjado a través del esfuerzo consciente. Dios te puso delante el bien y el mal y te dio la libertad de elegir. No hay atajos. Cada decisión es una oportunidad para derribar a esos ídolos que te prometen una falsa seguridad y en su lugar abrazar la lucha por la justicia, porque la justicia no es algo que simplemente ocurre, es algo que se persigue, que eliges, que construyes día con día, decisión a decisión. Así que cuando sientas la tentación de rendirte, de aferrarte a esos ídolos que te prometen control y seguridad, recuerda esto: la paz no es evitar la lucha, sino enfrentar con todo lo que tienes. Rompe esos ídolos. Libérate de la mentira de que puedes controlar todo o de que el dinero, el poder o la pasividad te salvarán. Confía en Dios, pero hazlo de manera responsable. Haz tu parte. Lucha por la justicia y confía en que al final la paz que buscas no se encuentra en la resignación, sino en la batalla diaria por regresar al Edén con propósito, con conciencia y con la justicia como tu guía. La tierra prometida, ese Edén al que tanto aspiras, ya está marcada para ti. Pero no te equivoques, las batallas que te llevarán hasta ahí no van a desaparecer. Tienes la promesa de Dios, pero también tienes la opción de escuchar a esos espías de tu mente que te dicen que es mejor regresar a la comodidad de la idolatría y la esclavitud. Es tu decisión. Puedes quedarte atrapado en las cadenas de esos ídolos que te ofrecen una falsa seguridad, o puedes decidir romperlos de una vez por todas y enfrentarte al desafío real de vivir con justicia y propósito. No te engañes. La vida no se trata de evitar la lucha, sino de atravesarla y conquistar lo que por derecho divino te pertenece. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.